Muy buenas noches, placer enorme que nos pueda sintonizar esta noche como todas las noches para disfrutar la entrevista 8 en punto. Jueves de análisis. Esta noche vamos a estar abordando diferentes temáticas, como ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales. Vamos a estar hablando sobre la nueva resolución de la Sala de lo Constitucional, en donde se declara que la elección del día de ayer de magistrados de la Corte de Cuentas de la República no producirá efectos jurídicos alguno. Vamos a estar hablando de la petición de la nulidad de la ley de amnistía y la aprobación de fondos para las elecciones presidenciales 2014. Para abordar ese tema, con mucho gusto, le damos la bienvenida al padre José María Tojeira. Padre, buenas tardes a todos. También nos acompaña el doctor Rafael Lorenzana. Doctor, Sergio, cuánto gusto. Buenas noches. Muy buenas noches a todos los salvadoreños. Y como invitado especial también le damos la bienvenida al licenciado Rafael Ernesto Goches. Licenciado, muy buenas noches, un placer que nos pueda acompañar. Gracias por su invitación, encantado de compartir con ustedes. No, gracias a usted por ser parte, por supuesto, de este jueves de análisis. Importante saludar a quien hace posible este primer segmento, como lo es Banco Agrícola. En un comunicado, la Sala explica que esto es consecuencia del seguimiento al cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la elección de la Corte de Cuentas emitida el pasado mes de enero. Los magistrados dicen que la elección efectuada por la Asamblea Legislativa no cumple lo establecido en aquel fallo, en lo referido a documentar honradez y competencias notorias, justificar por qué son idóneos para el cargo mediante un proceso transparente. Tampoco se dio igualdad de oportunidades a todos los candidatos y que los electos no tuvieran filiación partidista ni que la elección sea sujeta a cuotas partidarias. Además, la Sala expresa que en el caso de Silvia Aguilar ha existido un fraude de la Constitución al renunciar a un cargo en el partido Gana con el fin de acceder a una magistratura. Y respecto a Gregorio Sánchez Trejo y Javier Bernal, la Sala dice que los atestados no son evidencia de que son idóneos para el cargo, por lo que da por no cumplida la sentencia y ordena una nueva elección al menor tiempo posible con los criterios ya establecidos. La resolución la firman los magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Edward Sidney Blanco. Para Teleprensa, Canal 33, Carlos Domínguez. El mes de enero del 2013, la Sala de lo Constitucional dejó sin efecto el nombramiento de 3 de los magistrados electos precisamente dentro del ente Contralor. Hace una semana aproximadamente emitió una nueva resolución ratificando en cada una de sus partes lo que en aquel momento había consignado dentro de la sentencia de mérito. El día de ayer, para hacer un poquito más de contexto, la Asamblea Legislativa eligió a estos 3 miembros, y en los cuales el plazo se le vencía el día de mañana. El día de ahora, como ya nos contaban en la nota, la Sala de lo Constitucional deja sin efecto en cada una de sus partes el nombramiento que realizara la Asamblea Legislativa el día de ayer, un dictamen que bajó al Pleno por consigna de la Comisión Política. Aquí tenemos parte del fragmento de la Sala de lo Constitucional, donde ciertamente dice que no se cumple a cabalidad lo que había emanado en la sentencia antes en comento. Padre, es importante partir de este análisis por cuanto no solamente se está diciendo puntualmente de que no se cumplen los requisitos, sino que además hay fraude a la Constitución. Obviamente eso nos va a merecer un apartado más adelante. ¿Qué opinión le merece la resolución, una nueva resolución de la Sala de lo Constitucional? Bueno, yo creo que hacen muy bien en exigir que la gente que es funcionaria y que tiene una responsabilidad cumpla con la ley. La ley sí dice que se necesita preparación notoria para un cargo, sí dice que se necesita honradez notoria, etcétera. Pues exige a que se justifique lo que la ley dice y que se explique ante la población por qué se ha elegido a esa persona, qué currículo tiene, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que en la Asamblea están demasiado acostumbrados a hacer las cosas porque les da la gana. Y evidentemente ese no es modo de legislar. Si legislas, tienes que legislar amparándote en las normas, en la ley, no digamos en la Constitución. Es decir, pueden hacer leyes evidentemente, pero tienen que hacer leyes coherentes con la Constitución. Entonces a mí me parece que es lógico que si hacen las cosas a la ligera, como acostumbran en algunas ocasiones, pues que la Corte en la Sala de lo Constitucional se lo diga. Y bueno, pues aquí creo yo que han actuado
con mucha ligereza a los miembros de la Asamblea, es decir, repitiendo una lección, haciéndola de un modo rápido, casi sin justificarla, sin dar una apertura a otros posibles candidatos, sin discutir adecuadamente el tema, con poca transparencia en cierta manera. Entonces, evidentemente, a veces hay resoluciones de la Sala de lo Constitucional que la Asamblea se las gana a pulso. Y ojalá la cumplan, ¿verdad? Tienen que cumplirla, pero ojalá no monten un show como se montó en otras ocasiones para tratar de incumplir una sentencia de la Sala. Doctor Rafael Lorenzana, la pregunta es una pregunta repetitiva. Cada vez que nosotros vemos una resolución de esta naturaleza, cuando se invalidó la elección del fiscal general de la República, entre otros, si no hay nada que proteger, si no hay ningún tipo de interés personal o partidario, ¿cuál es el problema de elegir a cualquier otra persona? Le hago esta pregunta porque ya empezaron a surgir las voces de aquellos que quieren empezar a procesar a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, porque nuevamente, bajo su interpretación, están cayendo en un delito penal. Mire, esta vez ha sido un poco diferente. Ha sido diferente porque ahora ya hay un juego político partidario electoral que le está dando un matiz a esto que lo vamos a analizar hoy en la noche. En primer lugar, cuando usted tiene que no todos los diputados del famoso bloque, entre comillas, votaron, usted se pregunta qué es lo que había detrás. Bueno, yo he tenido directamente de un diputado de los que no votó y que son del bloque la aseveración de que ellos habían discutido el caso, que él no iba a votar porque ellos consideraban que esto ahora sí traía consecuencias políticas para particularmente su candidato Elías Antonio Saca. Porque en aquel tiempo el 743 y los otros desórdenes que se hicieron con esas sentencias de la Corte, en aquel momento nadie tenía, todos los grandes, los que aspiran a las candidaturas presidenciales, no estaban con la cara frente al pueblo. Entonces, decía él que a Elías Antonio Saca, que dijo que iba a gobernar de una manera diferente de ser electo y con transparencia y que no iba a cometer los errores del pasado, ahora su partido gana, aprueba y apoya a una persona que, como dice la resolución de esta tarde, no se demostró que tuviera la competencia necesaria. Tratan de dejar la sala igual. El FMLN, por su parte, también hace lo mismo. Y lo que están pidiendo los ciudadanos es bien sencillo. Mire, nosotros queremos saber cómo están manejando nuestros dineros la presidencia, los ministerios, las alcaldías, la Asamblea Legislativa. Y yo no puedo creer que haya un salvadoreño bien nacido que no quiera que sus dineros se manejen con probidad y saber en qué se gastaron. Ahora, como usted lo dice, Sergio, si es ¿cómo es posible entonces que se insista en poner personas partidarias a todas luces, que se quiera burlar a la ciudadanía cuando una persona renuncia el día menos de 24 horas antes de ser, entre paréntesis, electa para este cargo, al que no estaba debida probado que tiene la capacidad y la competencia suficiente, y el pueblo te tiene que tragar esto? Entonces, lo que uno puede pensar es que obviamente ahí se quieren tapar algunas cosas que han de ser bastante valiosas para que se esté queriendo poner personas que han demostrado a través de sus carreras que han sido manejados por las cúpulas partidarias a las que hayan pertenecido, porque algunos han estado en varias, como el caso de la licenciada. Entonces, uno dice, bueno, mire pueblo, y eso lo vamos a seguir permitiendo, que sigan jugando con la institucionalidad. Afortunadamente hay gente honrada en este país, digna y además profesional, como los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que dicen, miren señores, eso que hicieron ayer no es válido. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué no queremos partidos políticos metidos en estos órganos de dirección de este país? Porque ahí tienen ustedes el ejemplo en la sala. El señor presidente de la Corte ahora, ¿se acuerdan la elección cómo fue? ¿Se acuerdan toda la discusión que hubo? Bueno, él venía de ser partidario del FMLN, apoderado de la alcaldía X, apoderado del petróleo. Vea usted si está acompañando, si está votando con las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué? Porque obedece a títulos partidarios. Y de la Sala de lo Constitucional, de los 4 magníficos, no se puede decir que hayan sido alineados con partidos políticos, y mucho menos que todos sean de derecha. Entonces, yo creo que este golpe
para estos diputados que están acostumbrados a manejar las cosas a su antojo es bastante severo, y para la población es una esperanza que tengamos institucionalidad. Licenciado Goches, esta semana nos acompañó el diputado Douglas Avilés, quien ya había vaticinado como una especie de apocalipsis lo que iba a suceder ahora si no hacían una muy buena elección. La sentencia reza que tanto la licenciada Silvia Inmaculada Aguilar Cepeda, Javier Tránsito Bernal, puntualmente la licenciada, ha hecho un fraude a la Constitución. Lo decía Donato Baquerano esta semana. El licenciado Javier Tránsito ha dicho puntualmente que representa, que es parte orgánica del FMLN. También lo dijo el licenciado el día de ayer Eduardo Escobar del ISD. Esto es un fraude procesal, quitarse la camisa un día antes cuando ha sido parte orgánica de un partido político. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo creo que desde una perspectiva ciudadana, estos enfrentamientos que estamos viendo, que con frecuencia se están generando acá en el país entre poderes del gobierno, están incrementando lo que se conoce, un fenómeno que se llama la politicofobia. ¿Qué es la politicofobia? Es el rechazo, la aversión o la desconfianza a los políticos o a la política partidaria. ¿Y esto qué implicación tiene? Pues es bien delicado, porque la politicofobia lo que lleva es que la población se vaya retirando de todo el aspecto político y de participar en las decisiones que les afectan sus vidas. Y si esto se va incrementando, lo que pasa es que le van dejando a los políticos a que ellos controlen el aparato del Estado y tomen las decisiones de acuerdo a sus intereses o a sus criterios. Entonces es sumamente delicado, porque en la medida que se vaya aumentando esto que se conoce como politicofobia, la población va participando menos y esta brecha entre gobernados y gobernantes va incrementándose y se corre el riesgo de que entren nuevas formas de autoritarismo. En este sentido, es importante hacer un llamado a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil, a las universidades, a las iglesias, que se pronuncien y que ayuden también a los partidos políticos a que rectifiquen sus decisiones. Yo creo que no es bueno para el país. Ya hay suficientes problemas en la parte económica, la violencia, en fin, un sinnúmero de dificultades que tiene el país como para venir a sumar otro tipo de dificultad. En este sentido, yo creo de que es un momento oportuno de hacer un llamado por parte de la ciudadanía a que encuentren un entendimiento entre los partidos políticos para superar este momento y no vayan a generar una crisis como ya muchos analistas lo están advirtiendo. Sobre todo que si vemos el calendario electoral, esto podría llevar a una polarizar más el país, con todas las dificultades económicas en términos de favorecer un clima de negocios, que lo que la población está requiriendo ahorita es mejores oportunidades de empleo. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al regresar, por supuesto, seguimos abordando este y otros temas que tenemos ya en agenda y que, por supuesto, los hemos compartido con todos ustedes. Pausa comercial, volvemos. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia, padre. Más de alguna oportunidad hemos visto a muchísimas personas decir, mire, el poder reside en el pueblo. ¿Qué es lo que no entiende la clase política? Que el poder reside en el pueblo y no en ellos. Bueno, a veces la clase política se cree que el voto es un cheque en blanco, ¿verdad? Y realmente no lo es. Es decir, la gente quiere una representación, pero una representación dialogada, no una representación que se pone o que se recibe en base a un voto y después simplemente se absorbe como la capacidad de hacer lo que a uno le dé la gana una vez que ha sido votado, ¿verdad? Evidentemente, un diputado tiene que estar muy en diálogo con la gente, tiene que escuchar mucho, tiene que saber lo que es la opinión pública y respetarla y dialogar con ella y no contentarse simplemente con los pleitos internos en la asamblea, con atacarse unos a otros, etcétera, ¿verdad? Yo creo que una muestra, por ejemplo, de lo poco que se respeta la opinión del pueblo es la incapacidad que han tenido nuestros diputados hasta ahora de establecer la posibilidad, por Constitución,
de que pueda haber referéndums en El Salvador, ¿verdad? Es una medida que existe en la mayoría de los países democráticos, con una forma o con otra, y que es un signo de que se respeta realmente la voluntad del pueblo, ¿verdad? Es decir, a referéndum hubiera debido haberse llevado la dolarización en su momento, la participación en la guerra de Irak, ese tipo de cosas. Se tomó la decisión totalmente a espaldas de la gente, ¿verdad? En madrugones. Y dice, ¿qué representación tenían para hacer eso? Ninguna, absolutamente ninguna, ¿verdad? Entonces, ese criterio de la representación es una formulita que la usan demasiado caprichosamente con frecuencia los diputados, los representantes del pueblo. Yo creo que en ese sentido nuestro pueblo merece más respeto, más diálogo, más escucha, más debate con la misma población, con la sociedad civil, etcétera. Lamentablemente vemos que cuesta, ¿verdad?, que esta idea de que el poder está en el pueblo y que los gobiernos ahora han puesto la película esta sobre Lincoln, ¿va? Y se ha repetido un poco la idea del gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, ¿verdad? Este tipo de ideas básicas de la democracia se manejan desde el lenguaje, pero cuesta en la práctica que se lleven a cabo. Ojalá reflexionen con todos estos acontecimientos nuestros diputados, en vez de aferrarse a su supuesto sagrado poder de legislar haciendo lo que les da la gana. Doctor Lorenzana, pareciera que la clase política, o algunos de ellos, porque muchas veces me dicen, especificar que no somos todos, no están dispuestos ni a ceder ni una tan solo gramo de poder. Sin embargo, lo que a mí me llama muchísimo la atención, leyendo un par de artículos esta semana, es que no es solamente esta resolución la que la Sala de lo Constitucional ha emitido, sino que también esta misma semana emitió la posibilidad de que se pondere, se valore la admisibilidad del voto por rostro en las elecciones del 2014. La Constitución de la República no habla puntualmente sobre esta situación, pero ellos pueden interpretar. ¿Por qué les interesa esta? ¿Por qué no dicen nada de esto? ¿Y por qué se quejan de las otras? Obviamente la respuesta en tanto todos los salvadoreños. Todos entendemos que, claro, algunos partidos políticos, particularmente los del bloque, les interesa que sea la votación por cara. ¿Por qué? Porque quieren favorecer a un candidato en particular. Entonces, allá todavía estamos viendo, no sabemos la reacción que va a tener el FMLN, porque no tanto le interesa a ellos como a otros partidos del bloque. Si bien es cierto, ahí no se dice nada, ahí la sala es buena, ahí la sala está actuando correctamente, pero cuando les toca sus intereses, que no son de ellos, son los intereses de nosotros los salvadoreños, ahí es donde no alcanzan a comprender, y además gozan, disfrutan los políticos nuestros de la confrontación. El presidente lo hace sábado a sábado. Estos políticos, le decía yo a este diputado que me comentó que no iba a votar y que me di cuenta que no votó, le decía yo, mire, ¿por qué no son ni siquiera creativos? Si no es que buscan la confrontación con su pueblo, ¿por qué no ponen personas que son allegadas a ustedes de sus partidos políticos, pero que no son militantes, que nunca han estado, para que les vayan a hacer los mandados, si eso quieren? Ni siquiera son creativos para eso. No, están buscando la confrontación día a día con su pueblo, con el que los eligió. Yo creo que tenemos el problema de que sí la gente se retire de la política, pero lo que yo vi el día de hoy, desde las 5 o 6 de la tarde para acá, en el Twitter, es una reacción de alegría y de gozo y de respaldo para la Sala de lo Constitucional impresionante, y de rechazo para los diputados. ¿Qué se ganan los partidos políticos de estar confrontando con sus disques representados? ¿Qué es lo que no entienden los dirigentes? Y vamos a tocar el tema de la votación de esos 40 millones, en el que ahí hubieron algunas discusiones interesantes. ¿Por qué? Porque lo único que están buscando es votos de algunos, favoritismos de otros por algunos compromisos que ellos en lo particular tienen, pero que no se dan cuenta que nos están haciendo un gran daño como país, que lo que la gente necesitamos es empleos, es más trabajo, es más inversión, y que eso no va a existir mientras estén los diputados despotricando, porque eso es lo que hicieron el día de ayer contra la Sala de lo Constitucional, solo porque son personas correctas y que tienen el gran problema de que, además de ser buenos profesionales, no opinan igual que los señores diputados, o no les hacen los mandados como estaban acostumbrados con las salas anteriores. Entonces,
busquemos una armonía en este país. Ya es el colmo que sigamos peleando, se va a acabar el periodo del señor presidente y todos los días solo son pleitos, son echarse en cara lo que pasó. El FMLN criticó, y yo fui sin ser del FMLN, sino como un ciudadano, critiqué tremendamente la corte que teníamos cuando estaba don Hernán Contreras, cuando estaban todos los que estuvieron ahí del PCN en aquel entonces, por 20 años. Y ahora vienen, cuando tienen la oportunidad de darle algo al pueblo que le prometieron, vienen a hacer lo mismo. ¿En qué quedamos, señores? Licenciado Goches, ¿qué repercusiones traería, ya que el día de mañana vence el plazo que la Corte le había dado a la Asamblea Legislativa en el término de acefalía? ¿Viene otra nueva crisis institucional que va a terminar en Casa Presidencial, o al final vamos a terminar otra vez en la Corte Centroamericana gastando plata? La sala, dice un amigo televidente, recuerden, señores diputados, que no va a elecciones el 14 y ustedes sí. Bueno, Sergio, efectivamente es un caso que lamentablemente permite visualizar una nueva crisis en el país. Ojalá que la logren superar y no profundizar. Pero acá leyendo el comunicado de la Sala de lo Constitucional referente a la señora magistrada, ellos especifican que ha existido un fraude a la Constitución, pues dicha profesional renunció al cargo de directora y afiliada partidaria un día antes, prácticamente el 19, únicamente con el fin de poder optar al cargo de magistrada de la Corte de Cuentas de la República. Hay cosas que han sucedido en otros países y que a lo mejor puede servir de ejemplo, Sergio, y es efectivamente el caso de la esposa del presidente Colón en Guatemala, que se divorció para poder optar. ¿Y qué sucedió? El Tribunal de Elecciones de Guatemala no le permitió la inscripción, luego lo llevaron a la Corte Suprema de Justicia en Guatemala, creo que fue fraude de ley lo que argumentaron, y luego lo elevaron a lo que es el equivalente aquí a la Sala de lo Constitucional, y al final lo que sucedió es que fue inconstitucional y no podía participar. En este sentido, prevaleció la institucionalidad en el caso de Guatemala. Por lo tanto, si existen esos ejemplos y que pueden servir para no repetirle, llama la atención en términos de qué es lo que se está pretendiendo con este tipo de decisiones en estos momentos en el país. Y ojalá que la sociedad civil, como el doctor Lorenzana ha podido percibir, que se está pronunciando a favor, pero yo creo que también es importante, cuando yo me refiero a la politicofobia, es que es importante también los partidos políticos, y lo que urge acá es un entendimiento mínimo entre los partidos políticos con la sociedad civil de El Salvador. Ok, deseo comentarles algo porque hemos tenido conocimiento que la licenciada Silvia Aguilar, quien en repetidas ocasiones, yo lo he dicho, nos merece todo nuestro respeto, ha manifestado que ella va a seguir yendo día tras día a la Corte de Cuentas hasta que la Asamblea Legislativa diga todo lo contrario. Padre, estamos en presencia, reitero la pregunta, de un nuevo conflicto donde le levantaron la mano a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el sindicato, porque en la Corte también hay sindicato, por eso lo mencionaba. Bueno, da la impresión de que las cosas no se van a resolver rápidamente. Yo quisiera que se resolvieran y se resolvieran bien. Evidentemente, pues hay una sentencia y las sentencias deben cumplirse a cabalidad y no jugando, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sería triste perder tiempo, perder oportunidad. Yo creo que aquí se ha comentado muy bien el problema del descrédito en el que pueden caer los partidos políticos. Es decir, antes de unas elecciones hemos empezado ya una especie de campaña anticipada. El ideal en un país con problemas serios como es El Salvador, debería buscarse un acuerdo, sociedad civil, partidos políticos, un acuerdo fiscal, por ejemplo, un acuerdo sobre educación. Es decir, tener 3 o 4 puntos clave en los que todos estuviéramos de acuerdo y decir, bueno, vamos a poner los medios entre todos para que estas necesidades de superación del Salvador se cumplan. Y después que haya diferencias. Por ejemplo, yo hablaba del referéndum, pues puede ser que un partido esté a favor del referéndum y otro no. Bueno, eso es discutible, ¿verdad? Es decir, pero, ponerle freno al problema fiscal del Salvador, es decir, tomar una opción fuerte y común por la educación, por la salud. Es decir, algunos grandes acuerdos
son indispensables y es mejor hacerlos antes de las elecciones que después. Todos estos líos, ¿verdad? Y estas ganas de pelear por el poder impiden progresar en serio, ¿verdad? Bueno, una nueva pausa comercial es la que se viene en 8 en punto. Al regresar seguimos abordando mucha temática que tenemos, por supuesto, aquí en la mesa para todos ustedes. Volvemos.